Estamos con Julio Piumato, uno de los hombres, por supuesto, también emblemáticos, te diría, de todo lo que es el movimiento obrero, de los distintos sindicatos, hombre del sector de la justicia. Piumato, Antonio Laje saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Laje? Bien, gracias por recibirnos allí. No sonaban convencidos ayer anunciando el paro. Yo la verdad que los veía cuando lo estaban anunciando y era como que los hubieran obligado. No, para nada. Bueno, sí, en cierta medida sí. Pero no obligado el gobierno en las medidas, no, digo, las bases, otros sindicatos. No. Esto responde, las medidas del gobierno generan el paro. Uno festeja logros que tengan que ver con la dignidad, con la mejor calidad de vida. No puede estar contento cuando uno ve las cifras, cómo sigue creciendo la pobreza, cómo está creciendo y con un nuevo impulso a partir de enero la desocupación, cómo cierran establecimientos en casi todas las actividades productivas, especialmente de la industria, cómo crece la miseria, ¿no? Entonces uno no puede estar contento, uno preferiría que un gobierno que prometió muchas cosas, generar un cambio en la Argentina y que la gente pudiera vivir mejor. Pero hoy cada día más gente vive peor, ¿no? Entonces, esto es preocupante, pero desde ya que había un consenso total. El paro, ayer se fijó la fecha del paro, que ya, por eso la reunión fue muy corta, porque ya prácticamente estaba consensuada la fecha, pero el paro estaba decretado con anterioridad, ¿no? Así que, y no es un paro sí, un paro no. Lo preocupante es que si el gobierno no da respuesta, se van a incrementar las medidas, porque ahora, es decir, la situación es muy crítica, sí, ¿no? La CGT demostró en todo el año pasado, es decir, voluntad para primero entender la situación en que este gobierno asumió su mandato. Y después prestándose permanentemente al diálogo. Pero Laje, vos sos, y ustedes los periodistas todos saben, que los dos encuentros que hubo de consenso con empresarios, que se llegaron a acuerdo, los empresarios no cumplieron y el gobierno fue incapaz de garantizar el cumplimiento. Y no eran grandes temas, eran no despedir trabajadores y el gobierno había... me parece que ley, el gobierno incluso hasta le da la derecha con eso. El despido de trabajadores y no lo pudo garantizar. Y después lo de fin de año, el bono prácticamente era una engañapichanga, porque lo que habían perdido los trabajadores durante el año, muchos sectores de trabajadores frente a la inflación, tampoco se reparaba con el bono y ni siquiera eso se pudo garantizar. Así que por parte de la CGT siempre hubo voluntad, no solo de dialogar, sino de llevar propuestas. Me parece que el gobierno no está percibiendo la realidad como comprende, la gravedad de la realidad y más que nada daría la sensación que está entrando en un nuevo relato como tuvo el gobierno que se fue el 10 de diciembre del 2015, viendo la realidad de un prisma donde se convencen a sí mismos, pero la realidad es... está seriamente cuestionado todo lo que se está haciendo y la gente le está pasando. Te escuchamos, Antonio. ¿Usted me escucha, Piumato? Bueno. No, me parece lo que usted planteaba de los empresarios, no sé si ahora, a ver si no me estaba escuchando. No sé si me escucha ahora. Ahora sí, ahora te escucho mejor. No, le decía, lo de los empresarios que no cumplieron, me parece que hasta el propio gobierno, lo he escuchado yo a Triaca más de una vez, creo que el propio gobierno también les da la razón. Ahora, cuando uno hace un... Pero perdóname, no, lo que te digo, pero el gobierno no puede dar la razón. No, ya si sé, un lo que tiene que actuar, no puede garantizar el cumplimiento de un acuerdo, cuando ha querido, ha garantizado las cosas. Viendo un poquito lo que fue este marzo, muy difícil en la provincia de Buenos Aires, hace 9 días que no hay clases, marchas muy importantes de la CGT, el otro día, esta semana, completamente sitiada y cortada la ciudad. Hacia adelante tenemos más marchas, después el paro.
Digo, tampoco parece ser esta la forma. No la es la del gobierno, evidentemente, tampoco parece ser esta la forma, ¿no? Digo, es como que todos ven distintos países, cada uno ve un país diferente y no hay una sola, digo, no parece encontrar la forma a nadie para poder resolver esto. Porque sin duda paros y marchas tampoco es la forma. Sí, bueno, pero ¿y de qué forma hay? Si el gobierno no ve cómo vive la mayoría de los argentinos, eso es preocupante, no que se vean distintas realidades, es que no se vea la realidad, eso es lo preocupante. El gobierno tiene que gobernar para todos los argentinos. Hay una Constitución que hay que cumplir. La Constitución establece derechos fundamentales que debe garantizar el gobierno, que está en el artículo 14 bis. Y el gobierno no está cumpliendo hoy con la Constitución Nacional. Así que esto es lo más preocupante y lo dice la Iglesia, lo dicen todos los sectores. Está creciendo, ¿no?, todas estas variables. Obviamente el escenario, todos que quieren un escenario más afable. Hay mucha gente que quiere trabajar, pero hay millones de argentinos que no quieren trabajo. Fíjate vos las cifras, hasta la gente ha dejado de buscar trabajo, ¿no? Es decir, cuando alguien deja de buscar trabajo es porque se quiebra, ¿no? Es decir, se rompe algo dentro de sí. Y bueno, hacemos crecer a los excluidos de esa forma, ¿no? Entonces, me parece que, por eso te digo, sí, déjame terminar un cosito la idea. Por eso te digo, nosotros no solo planteamos la respuesta ante lo inmediato, queremos discutir con el gobierno también, es decir, cómo ven el país a mediano plazo, hacia dónde vamos. Y esto es lo más preocupante, que no se ve que ese hacia dónde vamos pueda solucionar las cosas o las necesidades que está enfrentando la mayoría de los argentinos. Fiumato, Carolina Lozada lo saluda. Ayer una compañera nuestra, Marcela Pagano, daba un dato acá que realmente es escalofriante. Ella decía que por cada día de paro nacional el país pierde 15.000 millones de pesos. Quería saber si ese era un dato que ustedes manejaban a la hora de decidir un paro, considerando también el tiempo que pasó. Ese dato siempre... Sí. Sí, ese dato siempre aparece con los paros. Yo te digo, por la medida del gobierno, lo que pierde el país y los argentinos, esta brutal transferencia de ingresos, porque la plata para algún lado va. Acá sigue creciendo. Nosotros criticamos en el anterior gobierno la concentración económica. Y acá sigue creciendo la concentración económica. Acá sigue siendo, los grandes beneficiarios en la Argentina es la usura financiera, la especulación financiera. Cuando los que más ganan son los que especulan, el país no tiene destino. ¿Cuánta plata se va? ¿Cuánta plata se llevan al exterior los que producen riqueza en la Argentina o los que chupan la riqueza que produce la Argentina? Y bueno, vamos a ver, los datos son escalofriantes, son mucho más significativos que un día de paro. Julio. Estamos hablando de centenares de miles de millones de dólares que están fuera del país, ¿no? Y esto no se fueron caminando, alguien permitió que se fueran y sigue permitiendo que se fueran. Entonces, no nos podemos acordar cuando hay un paro lo que pierde la Argentina, sino tenemos que evaluar. Fíjate vos una sola cosa, te doy un dato. Con el tema del dólar futuro, que fue una maniobra, están procesados todos, la gente del gobierno anterior. Pero el que le pagó a los bancos y el que no debía conocer los beneficiarios fue este gobierno. 70.000 millones de pesos se fumaron en una maniobra financiera. Y eso es plata de todos los argentinos. No fue el gobierno el que hizo esa manganeta, el que creó esa figura, pero este gobierno pagó a gente que ganó 50% de su capital sin trabajar. Y por lo menos tenía que haber dado a conocer que todos los argentinos, ustedes los periodistas, nosotros, supiéramos quiénes son los que habían hecho ese negocio. ¿Y por qué no se informa eso? Ahora, Julio, un dato más. De acá al 6 de abril, ¿qué debería pasar para que levanten la medida de fuerza o es irreversible el paro? Y yo, por lo que se ve, es irreversible. Fíjate vos, hubo esta semana una reunión de los gremios industriales, los más golpeados por las importaciones, y vinieron todos absolutamente
desolados, porque prácticamente frente al cáncer que hoy está viviendo por la medida del gobierno buena parte de la industria argentina, en el gobierno le ofrecieron una aspirina, ¿no? Entonces ni siquiera para quitar el dolor. Así que yo veo muy difícil. Ojalá que el gobierno, ayer lo decían, que entendiera y viera la realidad. Las concentraciones del otro día, más allá de las características que tuvieron, la de la CGT, fue impresionante. Hace muchísimo tiempo que no hay algo tan impresionante. Si el gobierno no sabe leer eso, no se deja ayudar, porque no va a dialogar con el esquema que tiene de una realidad que creo que está equivocando seriamente la percepción de lo que está pasando en la Argentina. ¿Sabés qué? Me parece que ellos están, y lo vemos con el tema de la justicia, tenemos un paro la semana que viene contra el traspaso, me da la sensación que el gobierno quedó atrapado en ese juego de polarización con el gobierno anterior, que es funcional a este gobierno, o cree que va a ser funcional electoralmente, y también es funcional al otro gobierno que está desfilando mucha de su gente por los tribunales. Entonces, con eso quieren, pero la mayoría de la Argentina está en el medio. Entonces, no, al gobierno le conviene para que los que están, que se sienten defraudados por la medida del gobierno o desilusionados, ponerle el cuco que van a volver a lo que vivíamos hasta el 10 de diciembre de 2015. Y los que se fueron en 2015 están especulando con que todos los que desencantados con el gobierno, les sirvan de colchón electoral para volver a revivir. Pero eso no es la Argentina. La gran Argentina pasa por el medio. Muchas gracias por el tiempo, gracias por recibirnos allí. Ojalá que las cosas cambien para beneficio de todos. Muchísimas gracias.